Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a su canal, Enigma Histórico. El día de hoy vamos a abordar un tema interesante desde mi punto de vista, el cual es el cristianismo. Y antes de comenzar quiero aclarar que mi intención no es hacer proselitismo religioso, ni mucho menos causar polémica, ni formar una antítesis de algún dogma, no. Mi objetivo aquí es fomentar lo que es la conclusión objetiva. Y para esto les voy a dar datos y conceptos específicos para que la conclusión a la que lleguemos sea lo más certera posible y lo más legítima posible. Eh, Dicho esto, vamos a comenzar. Todos reconocemos ese símbolo. Es el símbolo del cristianismo, es el símbolo de la cruz. Y es aquí donde yo te pregunto a ti, si tú eres católico, presbiteriano, evangélico, adventista o lo que sea que seas, ¿eres cristiano? Y si te pregunto, si eres cristiano, también eres católico, evangelista, presbiteriano y evangélico y todo lo demás, la respuesta es sí. Eres eso y al mismo tiempo lo que dices que eres. Por el simple y sencillo hecho de que cristianismo es una sola religión, la cual tiene diferentes dogmas y diferentes ramas en la cual se divide. Dentro del cristianismo es que encontramos catolicismo, evangelismo, adventismo, etc. Importante para comprender el cristianismo es sus raíces, es decir, el judaísmo. El judaísmo es una religión de hace más de 2000 años que tiene su base en el libro hebreo llamado Tanaj, que al mismo tiempo los primeros 5 libros de este libro, por así decirlo, se le conocen como la Torá o el Pentateuco, que al mismo tiempo son los 5 primeros libros de nuestra Biblia cristiana. ¿A qué me refiero con esto? Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio forman parte de estos 5 libros. Es decir, el cristianismo tomó estos 5 libros del judaísmo y los puso aquí, ¡pum! Y estos, que forman parte del Antiguo Testamento, van a ser quienes nos van a narrar la historia del pueblo judío y demás cosas, ¿no? Pero bueno, importante aquí, vamos a hacer como que un pequeño reencuentro histórico de cómo se va formando el cristianismo. El cristianismo surge como tal en el año 33 después de Cristo, cuando sus discípulos empiezan a esparcirse por todo el imperio romano difundiendo la palabra de Jesús. En un principio los cristianos primitivos eran perseguidos por las autoridades del gobierno romano como tal, por intereses políticos y demás cosas. No es hasta el año 313 con el emperador Constantino en el que se decreta la libertad de culto de todas las religiones a través de la promulgación del Edicto de Milán. Pero es a través del concilio de Nicea en el 325, igual con el mismo Constantino, que se legaliza como tal la religión cristiana. Es decir, ya los cristianos ya pueden decir, ay, soy cristiano, ¿no? Y a mucha honra. Y bueno, es en el año 380, con el emperador Teodosio I, que la religión cristiana se vuelve la religión oficial dentro del imperio. Y todas aquellas doctrinas o religiones que no sean cristianas empiezan a considerarse paganas. Entonces, vemos aquí un cambio drástico porque antes eras perseguido y ahora eres perseguidor, ¿no? Después nos llegamos a lo que es el gran cisma de la iglesia, ¿no? Este cisma se da, o el más conocido, por así decirlo, se da en 1054, si no me equivoco, cuando se separa lo que es la iglesia en dos partes, ¿no? La iglesia cristiana en dos partes, la iglesia de Roma y de la iglesia de Constantinopla. Y es aquí donde vemos las vertientes, ¿no? La iglesia latina y la iglesia como tal griega. Y
vemos aquí estas diferencias, por ejemplo, en que al obispo de Roma se le comienza a decir papa, y al obispo de, de, de la iglesia griega se le conoce como patriarca. Vemos aquí diferentes matices, pero al final de cuentas son cristianos. Es lo que se conoce como los cristianos romanos y los cristianos ortodoxos, que por cierto, ortodoxo, la iglesia ortodoxa viene de lo que es orto, que es el recto, o sea, el camino recto, y doxo, que significa dogma, ¿no? Eso es una conjugación de palabras griegas, si no me equivoco. Entonces ellos se hacen llamar como que la vertiente que sigue el dogma correcto, por mencionarlo de alguna forma. Entonces la iglesia romana empieza a tener mucha influencia en lo que es Europa, hasta que llegamos al siglo XVI, con la presencia de Martín Lutero en 1517 y todo el movimiento de la Reforma Protestante, a la que también se suman otros pensadores y teólogos de la época como Juan Calvino, y vemos aquí el surgimiento de diferentes iglesias que al final de cuentas luego vienen a crear ciertos conflictos en Europa, levantamientos armados, guerras, y bueno, se hace un desbarajuste en todo esto. eh, y vemos que a través de los siglos empiezan a surgir nuevas denominaciones cristianas en diferentes países. Este, en Inglaterra el anglicanismo, pues en Alemania comenzó lo que es el protestantismo, el luteranismo, el calvinismo, que tiene mucha influencia en Francia y en Suiza. este, y bueno, diferentes situaciones. Y aquí es importante porque el némesis del cristianismo a lo largo de la historia siempre fue el Islam. Pero aquí es importante porque ya no tienes un enemigo que te está atacando a ti como religión, sino que tú como religión te estás autodestruyendo tú misma desde dentro, ¿no? Por decirlo de alguna forma, porque al final de cuentas, le vuelvo a repetir, cristianos son todos aquellos que creen en Cristo como su líder. Entonces, eh, a lo largo de los siglos empiezan a aparecer nuevas iglesias, ¿no? Como los evangelistas, los adventistas, los presbiterianos, y empiezan a tener presencia en muchas partes del mundo, ¿no? Principalmente estas denominaciones empiezan a adquirir fuerza en Inglaterra y en Estados Unidos. América Latina, pues debido a la conquista española, que por ahí hay algunas controversias con esto de conquista y así, ¿no? Pues es la que más influencia por parte del mundo católico debido a la presencia hispana se ve reflejada, y eso lo podemos ver hasta hoy en nuestros días, ¿no? Los países latinoamericanos son los países donde más católicos hay. Sin embargo, hay una fuerte presencia protestante como tal, y haciendo que la iglesia ortodoxa sea igual poco presente, ¿no? Por esos motivos. Sin embargo, aquí es importante recalcar que a lo largo de que se han aparecido diferentes dogmas, iglesias, como quieras llamar, cristianismo es solo una religión, ¿no? Y es aquí donde vengo a la conclusión, ¿no? Cristianismo es una sola religión que forma parte de las tres religiones monoteístas más importantes del mundo, junto con el judaísmo y junto con el islam. Entonces, no siento yo que no debe de haber ningún problema entre mismos cristianos de diferentes denominaciones. Y pues bueno, este ha sido el video. Si les ha gustado y has llegado hasta el final, te pido por favor que dejes tu like, que lo compartas con tus amigos, con tus papás, vecinos, y te suscribas al canal Enigma Histórico. Si quieres algún video en especial, puedes dejar tu comentario y con gusto aquí hacemos un video para ti.